Buenas tardes. Espero que estén teniendo un feliz domingo, amada iglesia. Que Dios les bendiga en este día en que nos reunimos por las redes sociales para aprender de la palabra de Dios. Mi anhelo cada vez es saber exactamente cómo están ustedes todos, cómo están los amigos que nos ven en medio de toda esta situación que está en el mundo, esta pandemia. Siempre pregunto a los líderes de la iglesia cómo están los miembros, cómo están las personas, los amigos que van a la iglesia, los conocidos. Siempre pregunto por sus familias. Es importante que, como les he dicho en otras oportunidades, saber los unos de los otros para poder apoyarnos. Hoy vamos a estudiar del Evangelio de Lucas. Vamos a estudiar en el capítulo 11, los versículos 5 al 10. 5 al 10. Y, y vamos a analizar un poco esto sobre la oración. Seamos honestos, seamos honestos. Siempre tenemos conflictos en esa área. Siempre tenemos preguntas acerca de la oración. Realmente cómo funciona en el mundo. ¿Cómo puedo orar en favor de aquellos que ni siquiera conozco? ¿Y cómo puedo ver los resultados que Dios hace? Así, o sea, el resultado es también es un misterio. Yo creo que es más grande todavía ese misterio. Preguntarnos cómo hace Dios. Escucharnos y hacer que nuestra oración se haga una realidad con el propósito con el que lo estamos haciendo. Y es importante. La oración en sí no es que tenga poder ella, el poder proviene de quien escucha y nos favorece con el resultado de la respuesta o la respuesta de esa oración. La oración fue realmente diseñada para hacer algo más que pedir, para hacer algo más que obtener cosas de Dios. Y esa es la realidad. El propósito primario de la oración es expresar nuestra necesidad por Dios. Nuestra necesidad por Dios es explorar los misterios de nuestra intimidad con Él. Es también experimentar, como ya dije, el poder de ser, de que nuestra oración y que nosotros podamos ser usados por Dios. Cuando Jesús contó esta historia en Lucas 11 a sus discípulos, fue porque ellos le pidieron que los enseñara a orar. Y Él les enseñó a orar. Del versículo 1 al 4 podemos ver allí cómo les enseña a orar y les da los patrones o el patrón indicado para que cuando oren de esa manera. ¿Ok? Después podemos ver más adelante en otro estudio, ¿verdad? Desarrollar un poco más esto de los primeros versículos. Pero hoy vamos a centrarnos del 5 al 10. Eh, él lo que hizo del 5 al 10 fue contarles una historia que los dejó un poco perplejos. Uf, ¿es realmente eso? Y también nos va a dejar perplejos a nosotros en el año 2020 hoy. Eh, Quiero que vean esta historia. Vamos a verla bien. Vamos los quiero invitar como familia de fe a que aprendan un poco más de esto que vamos a tratar hoy aquí. En Lucas 11, el Señor, después de haberles enseñado cómo tenían que hacerlo, ¿verdad? Les cuenta la historia. Vamos a leer Lucas 11 ahora en este instante. Lucas 11 del versículo 5 al versículo 10. Lucas 11 del versículo 5 al versículo 10. Dice que el Señor Jesús les dijo, en una manera de pregunta, se lo hizo de forma de pregunta. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo, todavía en forma de pregunta, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada
y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. No puedo levantarme y dártelos. Dice el versículo 8, el Señor Jesús ya dando una respuesta a la misma pregunta. Es como algo irónico. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se le llama se le abrirá. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias por esta porción y por toda tu palabra. Ella añade bendición a nuestras vidas. Y estoy seguro que hoy también traerá grandes bendiciones. Abre nuestros oídos, nuestros ojos y enséñanos, Padre Santo, a poder entender esto y a ponerlo en práctica. Es tu palabra, Señor. Y necesitamos aprender de ella para poder ganar, Padre Santo, ese carácter tuyo en nuestras vidas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, permítanme guiarles un poco en el contexto de esta historia que vamos a estudiar. Cuando digo del contexto, estoy diciéndoles, miren, imagínense, utilicemos la imaginación y vámonos a Palestina. Y viajemos a Palestina, pero en la historia, en aquellos años, cuando el Señor Jesús está enseñando esto a sus discípulos. En ese mismo momento, vamos a ese tiempo y vamos a concentrarnos allí primero. Allí en Palestina está viviendo usted en una casita de clase media y usted no tiene, en primer lugar, reservas de comidas perecederas. O sea, todo lo que puede dañarse no lo pueden guardar de un día para otro. ¿Ok? Usted no tiene una buena despensa. Por lo general tal vez era una caja donde guardaban ciertas cosas, pero no estaba totalmente protegido allí. Y tampoco tiene un refrigerador, evidentemente, mucho menos un refrigerador. Usted hace suficiente comida para el día y al día siguiente hace la comida del día siguiente y así sucesivamente cada día va con el diario, haciendo cada comida. Así que si usted recibe a alguien y le viene muy tarde de noche, lo más probable es que ya no tenga nada para poderle dar comida a esa persona. Entonces, tiene que correr. Desafortunadamente, en aquel lugar no había un Walmart que abriera por toda la noche o un McDonald's o algo donde pudieran ir a comprar algo de comida hecha y rápida. Así que usted no tiene nada que ofrecerle, lamentablemente. Pero usted quiere proveerle. Viene con hambre su amigo. En el primer siglo en Palestina, especialmente en esta ilustración, la hospitalidad era muy importante. No era una obligación solamente social o moral, era una obligación religiosa ser hospitalario. El hombre de nuestra historia hospeda al visitante y sale luego a la calle y toca la puerta de su amigo. Él va a la casa de su amigo, a más ninguna otra casa se atreve a ir sino a la de su amigo. Y es aquí cuando se torna bueno esto. No muy bueno para el vecino, para su amigo, pero se torna bueno en la historia, ¿verdad? Este vecino estaba durmiendo. Su amigo estaba en la cama, ya durmiendo. En el primer siglo en Palestina las casas tenían tal vez la parte de una habitación grande, una sala donde comían, recibían las visitas y no muchas habitaciones para dormir, probablemente solo tenían una. En este caso, él mismo dice, mis hijos están en la cama conmigo. A lo mejor era la manera de decirlo, pero sea como fuere, ya sus hijos estaban acostados. Ya su familia estaba acostada, ya todo el mundo estaba durmiendo. La esposa se acostaba, dormían a los niños y luego él daba vuelta por la casa, veía que todo estaba en orden,
que la puerta estaba cerrada y se iba a la misma habitación a dormir. Cualquier ruido causaría una catástrofe, causaría un problema grave. Y bueno, este hombre diría, no, yo no quiero levantarme ni quiero causar ruido porque si se me despiertan estos muchachos, ¿verdad? Simplemente levantarse para ir al baño podían causar una gran conmoción. Ahora, imagine también que usted es un padre que ya tiene sus niños durmiendo y están profundos. Todo está bien y de pronto viene el amigo a tocar la puerta y le dice desde afuera, quiero un poco de pan. Me encanta cómo comienza esta historia porque comienza con una palabra muy interesante, amigo. Amigo, lo cual es una buena forma de comenzar una conversación. Acuérdense, él dice amigo, le dice él a su vecino. Es medianoche, así que ir a casa del amigo era lo más acertado. Y si había una relación muy estrecha, era mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Ahora bien, no es lo mismo, vamos a hacer aquí una comparación, no es lo mismo pedirle algo a papá o a mamá que pedírselo a un desconocido o a un amigo, o a un amigo, a una persona cercana o a un vecino. Si tú le pides a papá o a mamá, seguramente vas a obtener lo que necesitas. Quiero contar una historia en relación con esto. Una experiencia personal. Uno de mis hijos, el que es pastor hoy, que vive en Argentina, eh, José Naún se llama, estando más o menos de 5 años, él pasaba a mi habitación y allí iba hacia donde estaba yo durmiendo, me tocaba, me despertaba y me decía así muy quedito, me decía, papi, tengo ganas de ir al baño. Él lo que estaba buscando era que yo le acompañara al baño, que yo le fuera con él hasta el baño. Ok, entonces me levantaba y lo llevaba hasta el baño. Luego él salía del baño, yo lo llevaba hasta su cama, lo arropaba nuevamente y se quedaba dormido. Pero lo curioso de todo esto es que su habitación quedaba, la puerta de su habitación daba justamente enfrente con la mía. Y él pasaba de su habitación a mi habitación y entre las dos habitaciones, al lado derecho de su pasillo, quedaba la puerta del baño. Él podía salir de su habitación, entrar al baño, salir del baño y volver a su habitación, pero él iba primero a la mía. Entraba, mi esposa estaba durmiendo del lado de la puerta, daba la vuelta, no despertaba a su mamá, sino que daba la vuelta y se iba hacia mi lugar. Y me despertaba a mí. Claro, él pensaría, este es mi héroe, este me va a ayudar. Aunque la mamá también lo hubiese hecho, pero él buscaba la ayuda de un hombre, porque él iba a ir al baño. Esto ha traído muchos pensamientos, muchas preguntas a mi vida en relación a lo que él hacía, pero es la realidad. Si un niño necesita algo, va a buscar a su papá. Que primero que que otra persona. Eso es lo que necesitan los niños. Ahora bien, figúrese a usted mismo en la posición del papá de esta historia. Porque estamos hablando ahora de papá. Ya no estamos hablando de niños, seguimos hablando de amigos, pero ahora estamos hablando de un papá. Primero se despierta porque alguien está golpeando la puerta. Luego observa que todos sus niños están allí dormidos, con sus ojitos cerrados, y usted se sienta y dice, oh no, ¿qué es esto ahora? Es como cuando el teléfono suena en la madrugada. ¿Qué estará pasando? ¿Quién está tocando a la puerta? ¿Quién estará allí? Y pregunta. Se va hasta la puerta, pregunta quién está allí y él se acerca con el deseo de que nadie esté allí y de que él no tenga que responder.
en el versículo 7, cuando leímos en el versículo 7, ¿verdad? Hay algo irónico allí. Y dice, y él respondiendo desde adentro dice, no me molestes. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta para su amigo, para su vecino, en esa oportunidad. Pero no fue así. La palabra de Dios nos enseña que este hombre se levantará y le dará a esa persona lo que necesita, porque esa persona es su amigo. Esa persona es su amigo. Y no lo va a hacer simplemente porque sea su amigo. Lo va a hacer simplemente porque lo hizo en un momento inoportuno. Inoportuno. Y simplemente él no va a decir, pasa a la casa, siéntate, vamos a tomarnos un café. No, simplemente él le dice, ok, espérate ahí un momentico, va a buscar los 3 panes y se los dio. Y listo, y atendió rápidamente. Porque fue inoportuno, llegó en un momento inoportuno. ¿Qué significa esto? Cuando usted lea, la historia de las parábolas de Jesús, siempre pensará, siempre usted va a pensar, y debe hacerlo, ¿ok? Debe hacerlo para poder entender mejor, debe hacerlo. Yo sé que alguien piensa así, yo sé que alguien en esta parábola soy yo. Piense siempre así. Cuando el Señor Jesucristo está enseñando una parábola, simplemente piense así. Yo sé que uno de los individuos que aparecen en esta parábola soy yo. Y que otro de los individuos que aparecen en la parábola es Dios. Por lo menos hay 2 personas, usted y Dios. Veamos a los discípulos sentados allí. Ellos están escuchando, ellos simplemente están prestando atención. Jesús está contando la historia y ellos están pensando. Bien, pienso que nosotros somos el hombre, dirían ellos. Pienso que nosotros somos el hombre quien va y pide algo de esta historia, debido a que Jesús, el Señor, nuestro Maestro, está hablando de la oración. Así que nosotros somos ese hombre. Pero ¿quién es Dios aquí? Si uno somos nosotros, ¿quién es Dios en la parábola? ¿El vecino malhumorado? ¿Quien está dentro diciendo no me moleste? ¿Así está el comportamiento de Dios? ¿O Dios no está en esta historia? Aquí hay algo que falta, pensarían ellos. Aquí hay algo que falta. El punto de Lucas 11, amada iglesia, es que usted va con su oración a la puerta del cielo y toca la puerta del cielo. Golpea y golpea tan fuerte como puede y finalmente, después que ha golpeado, Dios se va a levantar y hará algo por usted. Y aunque Dios le ama entrañablemente tanto que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti, no porque lo ama se va a levantar, sino también porque usted le está molestando mucho. Usted está molestando mucho al Señor. ¿De qué se trata esta historia entonces? Aquí Jesús no hace un contraste o una comparación entre ese vecino que está irritado y Dios. No está haciendo un contraste. Jesús solo quiere resaltar las cosas similares entre el vecino y su amigo, entre tú y Dios, que es tu amigo. ¿Cuáles son esas cosas similares? Bueno, tales como la provisión que Dios tiene para ti en todo momento. Oramos en la mesa, siempre oramos, decimos, Padre, muchas gracias por los alimentos que nos das. Agradecemos a Dios y no solamente le pedimos la bendición sobre los alimentos, aunque ya es una bendición tenerlos allí, sino también que podemos proyectarnos y poner a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la iglesia en nuestra oración. Sabemos que Dios nos va a proveer, pero es importante entender que tenemos que preocuparnos por los demás. Hay muchas historias en relación a esto. Recuerdo una de ellas, es una experiencia que se vivió en Italia.
en una familia muy pobre y numerosa. No recuerdo el número de hijos, pero eran más o menos como mi familia. Y, y resulta ser que estaban en una situación muy difícil económicamente y solamente tenían espaguetis. Había tal vez un puñado de espagueti, póngale un paquete de 1 kilo o medio kilo y lo pusieron en el agua para poder comer todos. No había más nada. Unas 7, 8 personas se iban a sentar en la mesa a comer esos espaguetis nada más. El que cuenta la historia, que es el hijo de la señora, dice que su mamá tomó esos espaguetis, puso la olla, una olla más o menos que podía contener los espaguetis, y ya cuando los va a echar, tocan la puerta de la casa, y el padre de la casa va y abre la puerta y se encuentra que hay una familia de 4 personas o 5 personas más que están allí y están pidiendo comida, no tienen que comer, están yendo de casa en casa probablemente rogando que alguien les dé algo de comer. Este hombre, que era un hombre con un gran corazón, simplemente le dijo, pasen, compartan con nosotros lo que nos vamos a comer hoy. Entraron, le dijo a su esposa, tenemos 4 o 5 invitados más, pon más comida. Y la mujer simplemente ve los espaguetis que tiene en su mano y ya no le queda más que eso. Y ve la olla y simplemente saca la olla, coloca una olla mucho más grande, la llena de agua, la pone a hervir. Cuando esté hirviendo el agua, como ustedes ya saben hacerlo, amas de casa, y también nosotros, yo hago espagueti, los puso en la olla. El hijo cuando ve eso, que su mamá pone en la olla, él dijo, los espaguetis se perdieron en el agua. Se perdieron totalmente, ahí no se veía más nada. Pero así mismo su mamá agarró, puso la tapa en la olla y se puso a orar. Y le dijo, Señor, así como multiplicaste los panes y los peces, te ruego que hoy multipliques estos espaguetis de tal manera que todos podamos tener alimento. Y los dejó allí. Y el hijo decía, uy, mi mamá sí tiene fe. El hijo no era creyente, el hijo escribió esto después que se convirtió a Cristo. Y, y eran las experiencias que él veía en su madre, que era la creyente en el hogar. Y cuando llegó el momento de destapar la olla rebosaba de pura pasta. Y pudieron comer todos. Y probablemente sobró. Pero lo importante es que allí hubo un milagro. Sí, el milagro de una oración respondida de alguien que molestó a Dios en un momento y que Dios, por su impertinencia, le respondió con poder su oración. O sea, la provisión la tiene Dios. Otra cosa es que lo que Dios está dispuesto siempre para darte. Dios está dispuesto siempre. Él nunca te va a decir no cuando realmente tú estás necesitándolo. Puede que la respuesta no llegue en el mismo momento, pero si tú estás necesitándolo, Él te lo va a dar. Si no lo necesitas, nunca llegará esa respuesta. O mejor dicho, la respuesta será un no. Y siempre tendrás la respuesta de alguna manera. Pienso que esta es la clave para entender esta parábola. La provisión la tiene Dios para nosotros y Dios siempre está dispuesto a darnos tal provisión. Vamos a mirar a través de la perspectiva del hombre en necesidad. Lo animo a ponerse en los zapatos de este hombre. Póngase en los zapatos de este hombre, quien va a buscar pan a la casa de su amigo por el otro amigo que vino a visitarlo. No compare, le pido, no compare al vecino del hombre, a su amigo, no lo compare con Dios. Tratemos más bien de ubicarnos en la actitud de este hombre que está buscando el pan y el hombre que tiene necesidad y simplemente más nada. Vamos a ubicarnos nada más en esa posición. Porque pienso que desde el principio Jesús cuenta esta historia desde su perspectiva, suponiendo que a uno de ustedes les llega una visita a medianoche y usted necesita comida y usted tiene la valentía de ir a la casa de su vecino a medianoche tratando de obtener un bolillo o una pieza de pan para darle de comer a su visitante, para darle de comer a su visitante. Hay que ser valientes, hermanos míos, cuando oramos.
No podemos ser tímidos en la oración. Tenemos que ser valientes. Tenemos que orar con valentía. Tenemos que saber que la oración debe ser una oración de una persona valerosa. Así he titulado el mensaje, orar con valentía. En la mentalidad de este hombre, aparte de no tener vergüenza, de no sentir pena, este hombre está pensando, mi vecino que está dentro de su casa tiene comida. Yo sé que tiene pan. A él no le importa si voy y toco su puerta. De hecho, él estará gustoso en levantarse para darme algo. Él es mi amigo. Creo que es exactamente lo que Jesús nos está enseñando. Escuche, iglesia, esto es una enseñanza de la oración. De la oración. No es para que usted ahora vaya a la casa de su vecino y le toque para que le dé comida en este momento. No, es la oración. Yo creo que Él nos está enseñando que podemos ser así, de valientes, sin tener pena con el Dios del universo y le pidamos siempre a Él. Le pidamos siempre a Él. Te invito a que pienses conmigo en 3 características que por lo menos estaban en la mentalidad de este hombre. La primera característica que guía a no tener pena y orar valientemente es que Dios está dispuesto, como dijimos hace un momento. Dios está dispuesto. El hombre de esta ilustración sabe que su vecino tiene pan, porque este hombre siempre mantiene provisión de pan. Él conoce la vida de su vecino porque es su amigo. Él sabe, mi amigo siempre guarda un poco de pan y yo voy a pedirle que me dé ese pan ahora. Sabe que este hombre puede hacer algo por él y sabe que no va a vacilar en ayudarle. Ya él tiene esos 2 conceptos, ¿verdad? La disposición de este hombre. Así que si comparamos a Dios en este sentido, o mejor dicho, si comparamos al hombre en este sentido, al hombre que está dando, Dios aún mucho más es así, como yo les estoy diciendo. Y esa actitud ciertamente es la de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la provisión. Aparte de que Dios está dispuesto, Dios tiene la provisión. El hombre de nuestra historia sabe que su vecino tiene la provisión. Él tiene lo que necesita. En el Salmo 50, el Salmo capítulo 50, versículos 7 al 12, quiero que vean esto. Allí vemos a Dios hablando con su pueblo acerca de su provisión. Me encantan esos versículos, hermanos, amada iglesia. Les animo a que subrayen en su Biblia este salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículos 7 al 12. Capítulo 50 de Salmos, versículos 7 al 12. Son un buen ejemplo de la provisión. Estos versículos dicen así más o menos. Dios mismo declara, Israel, pueblo mío, escúchame que quiero hablarte. Yo soy tu único Dios y seré tu acusador. Yo no considero malo que me ofrezcas animales para sacrificarlos en mi altar. Pero no necesito que me ofrezcas los terneros de tu establo, ni los cabritos de tus corrales. Pues yo soy Dios, dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Yo conozco muy bien a todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta a los animales más pequeños. Si yo tuviera hambre, no te pediría de comer, pues yo soy el dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. Aleluya. Yo quisiera escuchar un aleluya de la boca de ustedes. Es verdad. Miren, ¿no es esto maravilloso? Esto es maravilloso. Es Dios diciendo, miren, por si acaso ustedes lo han olvidado. Por si acaso ustedes, yo tengo todo. Todo es mío. Yo soy el dueño de todo. Vengan a mí. Vengan más bien a mí, pídanme a mí. No necesito que me traigan nada. Pídanme a mí que yo les voy a dar. Solamente necesito mejor dicho, no necesito, quiero que ustedes confíen en mí y entreguen sus vidas también para mí. Porque todo es mío. El mundo y los que en él habitan. Hermanos, Dios tiene la soberanía. Dios tiene la soberanía. Él tiene la provisión. Él está dispuesto, pero también tiene la soberanía. Él tiene todo bajo control. Todo. Dios está en control. No solo la provisión, no solo la autoridad para hacer lo que quiere con esa provisión. Él tiene la autoridad para usar todo lo que creó para cumplir con sus propósitos y sus planes.
para cumplir con sus propósitos y sus planes. Mire, en Job, capítulo 42, versículo 2, Job le está hablando a Dios después de que ha pasado a través de grandes y graves pruebas, un tiempo confuso en su vida. En el versículo 2 del capítulo 42 dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, pero no es posible frustrar ninguno de tus planes. Ninguno de tus planes pueden ser frustrados, no pueden ser cambiados, no pueden ser cambiados. Y en Isaías, en el capítulo 14, versículo 24, vemos a Dios hablando a su pueblo y Él les recuerda de su soberanía. Escuchen lo que dice en el versículo 24 de Isaías 14. El Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá. Tal como lo he decidido, se realizará. Dios dice, yo planeé eso y así sucede. Esos fueron mis propósitos y así se hará. Ahora, si somos realmente honestos en este punto que comenzamos a preguntarnos si Dios es soberano sobre todo el universo y Él maneja este universo para cumplir sus propósitos y planes, porque todavía necesito orar. Si Él tiene todo, porque yo necesito orar, Él sabe, Él conoce mis necesidades, Él sabe por lo que yo estoy pasando. ¿Siente usted el peso de esa pregunta? Yo creo que sí. Yo tengo ya casi 50 años de haber creído en el Señor Jesucristo. Y siempre me preguntaba, bueno, tengo que ir a orar, tengo que ir a mis rodillas, tengo que hablar con Dios para que Él me dé lo que yo necesito si Él lo sabe. ¿Verdad que parece algo molesto venir ante el soberano y decirle, yo sé que tú tienes todo planeado en el universo, pero hay un par de cosas en mi vida que quiero traerlas ante ti? Es vergonzoso pensar en un sentido cuando vemos la grandeza de Dios en la Escritura. No pensemos así. Dios es grande y ya lo ha demostrado. Nos hace pensar esto que la oración en ciertos momentos parece algo como poco inapropiado. ¿Por qué necesito orar así a un Dios que es tan bueno además? No solamente que sabe lo que necesito, sino que es muy bueno. Es bueno en gran manera. Me parece vergonzoso pensar así. No pensemos de esa forma. Pero atención, iglesia, atención. Esa es la belleza de lo que Jesús está diciendo con esta ilustración. Sí, es la belleza. Dios tiene la provisión, Él está dispuesto. Este hombre sabía eso de su vecino que estaba dentro. Él sabía que su vecino estaba dispuesto. Dios está en control y eso es algo bueno, es algo muy bueno. Nosotros muchas veces pensamos que la oración debería funcionar de una manera en que controlamos la agenda de Dios, donde le decimos a Dios todo lo que Él tiene que hacer. El único problema, si así fuera, es que cuando usted le está diciendo a Dios que Él tiene que hacer algo por usted y está orando, alguien le está diciendo a Dios también lo mismo. Y muchos millones le están diciendo a Dios lo mismo. Entonces de pronto tenemos a un Dios y nos figuramos a un Dios corriendo de aquí para allá, haciéndose señas entre la gente para tratar de hacer las cosas, de buscar la respuesta, de conseguir ayuda para ayudarle a usted y ayudarme a mí. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Si fuera así, todo terminaría muy mal al final. Si estamos pensando en eso y creemos que estamos orando a un Dios que corre de aquí para allá para poder atender a toda la humanidad, no estamos orando al Dios que es. Realmente no estamos orando al Dios que es. Oramos a un Dios que no tiene control. Oramos a un Dios que su palabra no es poder. No, hermanos. Oramos al Dios que tiene control. Oramos al Dios que tiene poder en su palabra. Y eso es algo bueno, muy bueno. Es muy bello. Es muy bello. Y allí está la belleza de todo esto. No solo Dios tiene la provisión, Él está completamente al control porque Él es soberano. Él es soberano, hermanos míos. Totalmente soberano. Pero también Dios es accesible.
Dios es accesible. Este hombre, a pesar de lo que está pensando en su vecino, de su vecino, piensa que su amigo está dispuesto a ayudarlo sin importarle que despierte a su familia. Eso es lo que este hombre piensa, y y sea cierto o no, a él le importa. A él le importa. Y lo que pensamos y lo que pensamos de esto desde la perspectiva de ese hombre es que su vecino es accesible. Mi vecino, mi amigo, ese va a hacerme el favor. Ese va a hacerme el favor. Él tiene su familia durmiendo, pero él va a hacer todo lo posible hasta por no despertar a su familia, pero me va a ayudar en este momento. En este momento. No solamente es un vecino accesible, es un vecino comprensivo o comprensible, es franco, no le importa que su vecino venga a hacerle esto, y, y eso es lo que Jesús está tratando de comunicarnos. Eso es lo que Jesús está tratando de comunicar. Ese es el principio. Miren, sí, Dios es soberano, le dice a sus apóstoles. Sí, Él tiene la provisión. Claro, eso es lo que trata Él de enseñarles. Él está en control. Él lo maneja todo. Maneja el universo para sus propósitos. Maneja el universo para sus planes. Y Él está invitándonos a todos que vayamos ante su presencia. Que no dejemos de estar ante su presencia. Ese Dios ha dicho, yo soy accesible a mi pueblo, quiero que mi pueblo venga a mí y dependa de mí. Iglesia, quiero ser muy cuidadoso al hacer esta afirmación. Lo que creo que Jesús nos está enseñando aquí es que Dios se deleita en aquellos quienes son lo suficientemente valientes para molestarlo. Uh-huh. Y, y vacilo al usar el término molestar un poco, porque obviamente no es la palabra más positiva. Es una palabra negativa porque nadie quiere ser molestia de nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser molestia de nadie. Pero quiero que piense un poco. ¿Desde cuándo usted no ha permitido que otros le molesten en un momento específico? ¿Cuándo huye usted de que alguien le moleste en un momento específico? Especialmente cuando surge una necesidad, sea uno de tus hijos, o sea tu esposa, o tal vez un vecino, un amigo, un familiar. O cuando tengas que hacer un alto en lo que estás haciendo en tu rutina. Recuerda que hay quienes te necesitan y que debes detenerte en un momento dado. A veces uno piensa mucho porque tiene ciertos impedimentos para hacer algunas cosas. Pero hay que tratar de buscar la solución de que si no puedes hacerlo tú, alguien lo podrá hacer por ti. Atiende la necesidad de tu prójimo. Encuéntrale sentido a esto en ese aspecto también. Sé parte de esa gente que está tratando de buscar una solución para su vida y ayúdale a encontrarla en Dios. Y tú ayúdale si tienes la respuesta inmediata. Ayúdale. Ahora veamos el cuadro completo. ¿Dios es soberano? Sí, Dios es soberano. ¿Dios está al control? La respuesta es sí, ¿verdad? Él está al control de todo el universo. ¿Dios lleva a cabo todos sus planes? Naturalmente, sí. Él está llevando a cabo sus planes y sus propósitos. Él se deleita completamente en ser el único al que usted puede ir con su dolor. Él se deleita completamente en ser el único a quien usted puede ir con sus preocupaciones y sus luchas. Dios se deleita en revelarse cuando usted es lo suficientemente valiente para molestarlo. De hecho, lo único que le molesta es cuando usted no viene a Él. ¿Usted cree que molesta a Dios? No, no molesta a Dios, pero esa debe ser nuestra actitud. Debemos estar tocando siempre, siempre tocando esa puerta. La puerta del cielo. Que Dios siempre va a abrirla. Él va a abrir la puerta, Él lo dice ahí mismo en su palabra. Así es, así es. Cuando usted no viene a Él con esas cosas y va a alguien de este mundo dejando a Dios, siempre está dejando a Dios para el último minuto. Así dice mi esposa,
Siempre estamos dejando a Dios para el último minuto. Lo primero que tenemos que buscar en una necesidad es a Dios. El hombre no hizo otra cosa sino buscar a su amigo en su necesidad porque él sabía que su amigo le iba a resolver el problema. Sepa usted que cualquier problema que tenga, Dios lo va a resolver. Y aunque usted diga, hoy, pero esto me lo resolvió yo el médico, o mi vecino vino, mire, conozco a un pastor que en una oportunidad, no teniendo comida, y no voy a contar toda la historia porque realmente es larga, pero no teniendo comida en esa oportunidad, simplemente él y su esposa dijeron, tenemos que hacer ayuno nosotros para que los niños puedan comer. Vamos a ayunar y vamos a ayunar con propósito. Y se pusieron a orar. Y el alimento que quedaba en su casa era para sus hijos, para que pudieran comer ese día. Ya al día siguiente no iba a haber alimento. Entonces ellos se pusieron en oración y la esposa sirvió el desayuno a sus hijos, ellos estaban en oración, la esposa sirvió luego el almuerzo a sus hijos y mire, y por la tarde ya Dios estaba respondiendo, le empezó a llegar todo tipo de ayuda, aún de personas no creyentes que sintieron en su corazón ir a ayudarlo. Nadie sabía de su necesidad, pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Y que conste que esto es una realidad lo que les estoy diciendo. Y seguramente muchos de ustedes han vivido algo al respecto, como la señora de los espaguetis. Es la belleza de un Dios. Esta es la belleza de un Dios que se deleita en ser molestado por sus hijos. Iglesia, Jesús está diciendo que vayamos a Él. Jesús nos está diciendo que no fastidiemos a otros, que vayamos y fastidiemos al Padre con lo que necesitamos. No lo fastidiemos por cosas insignificantes. Muchas veces pedimos cosas que nosotros mismos podemos solucionar. Vamos a ver cuáles son otras cosas que quizás son muy difíciles, pero que las necesitamos realmente. Que las necesitamos. ¿Ok? Algo que puede ser una situación moral en nuestra familia, una situación no solo de economía, sino de salud, problemas como para enfrentar las cosas que estamos enfrentando en este tiempo de pandemia. Jesús nos está diciendo que sean tan invasivos como ustedes quieran serlo. Sean invasivos. Jesús nos está diciendo, pide y se te va a hacer hecho lo que pidas. Jesús nos está diciendo, busca y vas a encontrar lo que estás buscando. Toca la puerta del cielo y se te abrirá. Ahí está en Lucas 11, 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Parece que a veces se nos olvidan estas palabras, o parece que a veces queremos exagerar con ellas, muchas veces haciendo y pidiendo cosas que no necesitamos. Usted tiene el privilegio, hermano y amigo también, de acercarse al trono de la gracia con plena confianza. Eso está en las Escrituras, en el libro de Hebreos capítulo 4, dice, Dios se deleita, Él lo invita a acercarse a Él. Esto es increíble, hermano. Él se deleita, Él nos invita a que lo molestemos en cualquier momento. Eso es lo que la historia nos está enseñando, eso es lo que esta historia nos dice en cualquier momento. La ilustración dice que fue a medianoche por una razón. Este hombre está pensando, yo podría hacer esto quizás más tarde, o sea, entrada ya la mañana, pero no, yo tengo que darle cena a esta persona. Pero miren, aquí el tiempo no es un factor importante. Ni siquiera es el factor que está en la mente del hombre. Lo que Dios está diciendo aquí es que este hombre estaba pendiente de poder tener lo necesario para ayudar y para poderle dar hospitalidad a su amigo. Y eso era lo principal. Eso era lo principal. Iglesia, recuerda esto. Nunca es demasiado tarde para venir a Dios y nunca es demasiado temprano. Dios nos invita a venir a Él en cualquier momento. Y no solo en cualquier momento,
sino que Dios nos invita a venir a Él en cualquier situación que tengamos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Por nada, sin excepción. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por lo que ella hace en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre amado, porque hemos encontrado hoy una gran enseñanza y también un gran reposo de saber que tenemos a un Dios como tú. A un Dios que abre sus brazos todo el tiempo y los mantiene abiertos para recibirnos, para recibir a cualquier ser humano que viene arrepentido, para buscar salvación, para las necesidades. El mundo en este momento está necesitado totalmente y yo sé que tú estás pendiente de todo el mundo en este instante. Hay una situación muy grave en el mundo, pero yo sé que la prueba, Padre amado, es que nosotros dependamos de ti en plena pandemia, que es realmente algo tan extremo. Esto ha traído tantas cosas, tanta carencia, tanta necesidad, tanta muerte, Padre amado, que tú solamente estás buscando que el hombre realmente confíe plenamente en ti y que confíe plenamente en tu palabra. Gracias, Padre Santo. Bendice a nuestra iglesia. Bendice a las personas que nos están escuchando y que están oyendo este mensaje. Y guárdales, guárdales. Llénalos de amor, llénalos de tu paz. Llénalos de tu bendición. Porque tú eres Dios, el grande, el soberano, el poderoso, el dueño de todo y de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Nos encontraremos nuevamente en esta página de nuestra iglesia la semana que viene, el próximo domingo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Cuídense mucho unos a otros.